su nombre, no hay otro nombre. A Jesús su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, el cielo se declara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia
Ahí está. ¿Cómo va a funcionar si están apagados, verdad? ¿Cómo estás, Abiu? Bien, bien. ¿Tú cómo estás, John? Bien, bien, bien. Tu nombre es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Mira. Es muy popular. ¿Es bíblico? Sí. Oh, wow. No lo había escuchado. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por tenerme, es un privilegio pues ayudar a esta obra, a servir al Señor de esta manera Así es. y pues vamos a hacerlo todo para la gloria y honra del Señor. Bienvenido a familia de Iglesia Amistad y gente de otros lugares, bienvenidos, gracias por acompañarnos, vamos a tener un momento de alabanza. Y vamos a dedicar este tiempo al Señor, ¿ok? Vamos. Señor Dios, gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Gracias por darnos la luz de un nuevo día, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor, porque hasta hoy, Señor, tú has sido bueno, Señor. No nos ha faltado, Señor. Y tu misericordia ha sido buena, Señor, ha sido grande, Señor, para con nosotros, Padre. Por eso queremos venir, Señor, y darte a ti la gloria y a ti la honra, Señor, porque queremos levantar tu nombre, Señor, porque queremos ser agradecidos, Señor, hacia ti, Señor, y entregarte nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, haz que todo esto llegue a cada persona, Señor, a cada corazón, Señor, y que alaben tu nombre, Señor, con nosotros, Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, una vez más, ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y todo pueblo y todo no tendrás en él si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Oh, Él, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Oh, ven, di
rodilla, toda lengua y toda lengua confesará que Él es Dios, y toda rodilla, las rodillas se doblarán. y un tesoro eterno tendrá. Él se escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno en Él se escoge su amor. Ven, ven. Amén. Tu nombre, oh Dios, exaltaremos, Señor, porque eres digno. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Yeah. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, y mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración. Porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor Jesús. Porque eres el Dios eterno, Padre. ¿Y a quién iremos, Señor, si no es a ti, Padre Santo? Porque solo tú tienes palabras de vida, Señor. Oh Dios, te adoramos, Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Dios de mi corazón, encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Y todo mi interior es cautivado por... Dile, eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Cantamos. Aleluya. Eres Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres
Señor y mi Salvador. Oh, mi Salvador. Mi Salvador. Estamos aquí, Señor. Queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos estar ante ti, Señor, y exaltarte, Padre, al borde de tu gran trono, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Tu nombre es el vencedor, Dios Santo. Por eso queremos decirlo, Señor. Queremos levantar tu nombre, Señor. Queremos decirte que eres grande, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti, porque tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Padre Santo, Dios. Tu nombre que es grande, Señor, que es sobre todo nombre, Dios Santo. A ti sea la gloria, Dios Santo. A ti sea la honra.
el nombre que es sobre todo nombre. Invocamos y levantamos en este día. A ti, Señor Jesús, sea la gloria, Dios. A ti sea la honra, Señor. A ti, Dios Santo, porque solo tú eres digno, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tantas cosas, Señor. Gracias porque sobre todo, Señor, tenemos seguridad en ti, Dios Santo, y tenemos vida eterna en ti, Dios Santo. Ahí A a ti, donde Señor, estás, sea la gloria, Padre. quiero que recibas esta bendición de Dios sobre tu vida. Si vemos Números 6, 24 al 26, esta bendición va para ti de parte de Dios y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce Amén. sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Eso pido para ti hoy, congregación, familia. Esa bendición es de Dios para ti. Los amamos. Amén. Háblanos, Señor, hoy en día, Dios, que necesitamos escuchar de ti, Señor. Necesitamos que tu palabra, Señor, llegue aquí, Señor, a este corazón, Señor. No queremos olvidar, Dios, quién nos ha salvado y quién nos ha rescatado. Queremos escucharte hablar, Señor. Queremos más de ti, Señor. No dejes que nosotros, Señor, nos alejemos de ti, Señor. Háblanos, Padre Santo. Amén. No te vayas, tenemos anuncios. Correcto. Nos vemos, familia. Nos vemos. En tu presencia, aquí me rindo, en tu gloria, por tu gloria. Agua viva fluye en mi ser, me sumerge en tu gracia. Cielo abierto, inundándome, me restaura en tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume en tu presencia. A ti me rindo, en tu gloria, por tu gloria. Bienvenidos, Iglesia Amistad, mucho gusto que nos acompañan este domingo en la mañana. Aquí tengo otra nueva persona, Abiud está conmigo. Abiud, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y familia, espero que tú estés bien. Espero que estés en tu casita tomándote tu cafecito, tu tecito, de pronto con un desayunito, junto con tu familia. Los queremos, los extrañamos como no tienen idea. A mí me encanta abrazar y en estos tiempos lo que más me hace falta es un abrazo, un buen abrazo. Entonces, pero recíbanlo de parte de nosotros digitalmente. Estamos con ustedes, familia. Le dije, Abiud me dijo, extraña tus abrazos, entonces, Abiud, esto es lo que vamos a hacer en este momento. Pero mucho gusto que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Así es. Gracias que nos acompañan. Recuerden que pueden darle like, share y pueden comentar, compartir este Facebook Live a otras personas. Pero queremos hacer algo bien rápido. ¿Sí? Queremos saludar a pocas personas ahorita que nos están acompañando. Ahorita Abiud y yo tenemos los comentarios que gente está poniendo en Facebook Live. So vamos a hacer unos saludos. Abiud, Sí. ¿tienes a alguien? Araceli, Araceli. te saludamos, gracias por estar con nosotros. Espero que estén bien, en salud tu familia. La hermana Águeda, que nos está acompañando también. La hermana Águeda,
Saludos a ustedes y a su familia. Luis, ¿qué más tienes? Así es, tenemos a Franci que nos dice Franci. amén y al igual te mandamos un amén. Hola Rubén, Franci. Rubén nos está acompañando también. Rubén, te extrañamos mucho. Mucho gusto que estés con nosotros. Kirsten Aguirre, amén, los extrañamos, espero que estén bien. También hay personas en México, la Ciudad de México, que nos están acompañando. Ciudad de México, familia allá, muchas gracias que nos acompañan. También familia en Texas también que nos están acompañando. Así es. Familia en Texas, mucho gusto que estén con nosotros. ¿Alguien más bien rápido que tengamos por ahí? Bueno, Alexa González, good morning, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo voy a dar saludos a mi familia, a mi mamá que está viendo en la casa ahorita, a mi hermano también que están aquí y a toda la producción que están aquí. Voy a mandar saludos. Esli, Adrián Ramos, ¿qué onda? Extraño tus abrazos, Adrián. Bueno, extrañamos a muchas personas, pero gracias que nos puedan acompañar. Así es. Son nuestra familia y si no eres parte de Iglesia Amistad, bienvenidos a este Facebook. Al igual te mandamos un abrazo. Bueno, tenemos pocos anuncios para ustedes. Número uno es, estamos en grupos en casa todavía. Si no estás en un grupo en casa, estamos yendo en Zoom. Aquí en grupo en casa tú puedes ir tú puedes llamar a este teléfono y te puedes conectar y te van a dar la información para que te puedas conectar a un grupo en casa. Y cuando ya estés en un grupo en casa y tienes la información, puedes ir a Zoom, donde Zoom ahí es la plataforma en donde nuestra iglesia está usando todo para jóvenes, para grupos en casa, para los mensajes del pastor, alabanza y adoración, todo esto, tú puedes utilizar Zoom para que tú nos puedas acompañar durante la semana. Así es. Iglesia Amistad usa varias plataformas. Una de esas es la aplicación de la iglesia. Si no la tienes, por favor, descárgala. Es muy buena aplicación. Ahí puedes encontrar los devocionales, ahí puedes encontrar ciertas comunicaciones que mandamos, documentos, hasta prédicas. Si te gusta una prédica que el pastor nos enseñó hace como 2-3 meses, ahí la puedes encontrar. Es una de las mejores plataformas. Ahí, al igual como en Facebook, puedes dar tus donaciones, puedes dar tus ofrendas, tus diezmos. Son muy buenas plataformas. Si no sabes cómo descargarla, por favor, aquí tenemos información. Si no, comunícate con Marta. Ella también te puede ayudar. También tenemos plataforma para los jóvenes, conéctate con nosotros. Tenemos nuestro primer live groups el pasado jueves y tenemos 25 estudiantes que nos acompañaron esta noche. Nos estamos divirtiendo porque hay muchos de nosotros que ya no nos hemos visto en un buen de tiempo. Pero jóvenes, tenemos actividades y cosas para ustedes también. Síguenos en Instagram. Vamos a tener devocionales en Instagram Live. Tenemos live groups en Zoom los jueves a las 7 de la noche. Toda la información está en nuestro Instagram. Por favor, siguen nuestra página. Así es, Facebook. Ahorita, si están en sus casitas, nos están viendo, la mayoría nos están viendo a través de Facebook. Por favor, si tienes amistades que no se han conectado, que quieren ver el mensaje, ayúdalos a conectarse a Facebook para que nos puedan ver a los domingos, y cualquier comunicado que tengamos para la iglesia mayormente está saliendo a través de Facebook. Al igual, los Amistad Kids se están reuniendo, tenemos información ahí en la página. Agarra esa información, la vamos a tener unos segunditos, por favor, agarra esa información, porque tú estás recibiendo ahorita, pero que también reciban tus niños, y las maestras están haciendo un trabajo, un arduo trabajo, diligentemente poniendo información para sus niños. Bueno, teníamos muchas cosas para ustedes y vamos a hacer una cosa más. Vamos a tomar tiempo para que la audiencia pueda dar sus ofrendas y sus diezmos ahorita. Así es. Y queremos bendecir y queremos orar para ustedes por todas las ofrendas y diezmos. Honestamente, esta producción, todo lo que estamos haciendo en Iglesia Amistad, las plataformas, Zoom, Instagram, Facebook, todas las cosas que estamos haciendo, honestamente no podía ser posible sin los diezmos y las ofrendas. Y queremos orar por ustedes, queremos orar por favor. Y que tengan tiempo ahorita es el momento. Descarga la aplicación, ve la aplicación, y si no te gusta dar por la aplicación o por Facebook, que en Facebook también puedes dar tus ofrendas,
También puedes llamarle a nuestra asistente de la iglesia, Marta, que puede tomar tu información para tomar tus diezmos y tus ofrendas. Y su número es 720-645-6573. Otra vez, 720-645-6573, donde tú puedes dar tu información para dar tus ofrendas y diezmos. Así es. Permíteme orar por ustedes rápido antes de entrar al mensaje. Tienen sus ojitos preciosos a donde están, estén en su camita, en su sala, donde estén ahorita. Cierra tus ojitos y déjame orar por ti. Padre Santo, te doy gracias por cada uno de nuestros miembros, cada uno de los que asisten, cada uno de los que están viendo, Padre Santo, nuestra familia en casa, Jehová. Bendigo sus finanzas, Padre Santo, bendigo sus donaciones, bendigo sus ofrendas, Jehová, multiplícalas, Padre Santo, de tal manera, Jehová, y yo pido más que nada, Padre Santo, más que el dinero que pueden traer, la bendición financiera, Jehová, bendícelo con paz a sus corazones, Padre Santo, que ellos sepan, Padre Santo, y que nos podamos preparar firmemente en tus promesas, Jehová, en estos tiempos difíciles, Padre Santo. Yo te pido por la persona angustiada, yo te pido por la persona, Padre Santo, preocupada, Jehová, trae paz a sus corazones. Bendice sus finanzas, Padre Santo, y que ellos vean tu providencia, tu mano, Padre Santo, sobre su vida en estos tiempos. Gracias, en tu precioso nombre. Amén. Amén. Bueno, Iglesia Amistad, vamos a ir con el pastor Arturo Vargas. Muchas gracias que pueden estar con nosotros esta mañana. Y vamos a continuar, vamos a seguir, estamos en esto juntos. Por favor, limpien sus manos, por favor. Las máscaras, lo que sea, y cuídense, por favor, y nos dejen saber si necesitan algo. Pero en este momento vamos a escuchar al pastor Arturo Vargas por su mensaje. Así es, los amamos y un abrazo virtual. La imagen de Dios, el Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi rey. Ya estamos de regreso, familia de Iglesia Amistad. Les saluda el pastor Arturo Vargas. Las cosas por ahí, pero estamos tratando de transmitirles a ustedes para que, como cada domingo, es importante escuchar, pues por supuesto, palabra de Dios. Hace un momento, tanto Abiu como Kevin estaban ellos hablando acerca de la aplicación de la iglesia. Y yo una vez más quiero animarles a que la aplicación de la iglesia la descarguen en sus teléfonos, en su Android, o tal vez por ahí en su iPad, y puedan ustedes estar mirando lo que nosotros tenemos, los sermones de la semana y todas las cosas que se están llevando a cabo. Entonces, bien importante que ustedes puedan ajustar por ahí, bajar su aplicación de la iglesia para que lo podamos todos estar teniendo. Algo importante que va a estar pasando durante el sermón del día de hoy, en un momentito, estoy mirando aquí la gente que se sigue uniendo a la aplicación y a la transmisión en vivo, pero les quiero comentar que vamos a estar en su aplicación, está esta guía del mensaje
que es bien importante que ustedes la descarguen, la guía del mensaje, porque al final de la enseñanza, yo les voy a animar, como cada semana les voy a animar a que vayan a la guía de discusión del mensaje y que ustedes puedan profundizar un poquito más en el mensaje que está pues en la semana que estamos compartiendo. Hay varias preguntas que están ahí, entonces compártanla con su familia una vez que termine el mensaje. Y también me queda recordarles que ser importante dar los diezmos, nuestras ofrendas, ahí en nuestra aplicación, bien fácil. No tengo mi teléfono, les iba a mostrar mi teléfono, pero les iba a mirar cómo en la aplicación, si tú la abres, de hecho aquí en mi iPad sí tengo la aplicación de la iglesia y la voy a abrir así bien rápido para darles un poquito más de instrucciones, pero si tú abres la aplicación de Iglesia Amistad, hay un botón que dice donación, y en este botoncito ahí fácilmente puedes tú donar en unos momentos. Tú puedes donar cada semana, cada 15 días, mensualmente. Tú puedes hacer diferentes alternativas para poder estar donando. Entonces es bien fácil. Solo un momentito, mientras estás mirando la enseñanza, toma tu teléfono, haz tu donación ahí, tu ofrenda, tu diezmo, y vamos a seguir trabajando para que podamos seguir llevando el evangelio a muchas otras personas más. Bueno, ¿qué les parece si entramos a la enseñanza del día de hoy, el compartir el día de hoy, el sermón de este día? Vamos a compartirlo, vamos a hablar un poquito acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Creo yo que cada semana es importante escuchar palabra de Dios. Escuchemos palabra de Dios. Veamos cómo nosotros podemos alimentarnos más de la palabra de Dios. Entonces, cada semana, agarra a tu familia, ponla en la sala, trata de proyectar este video en tu televisor, de tal forma que la mayoría de la gente lo pueda mirar cómodamente. Apaga tu teléfono. Obviamente si estás usando el teléfono, pues no lo apagues, pero si hay un teléfono por ahí que está sonando en la familia, apágalo para que nadie te moleste, y como si estuvieras en la iglesia, ¿verdad? Es importante tener esa disciplina de decir, voy a concentrarme en el mensaje. Si estás usando el teléfono, obviamente no lo apagues, pero si no, todas las llamadas déjalas a un rato, déjalas para más al rato, y lo que estés haciendo en la cocina, deja lo que estés haciendo en la cocina, y en un momentito, en unos 45 minutos regresamos, y ya entonces ahora sí, ustedes pueden hacer su lunch o su comidita muy rica ahí en su casa. Bueno, recuerden que los versos bíblicos y los puntos también están en la aplicación de la iglesia, ahí lo pueden ir mirando. Van a estar mirando los puntos y los versos bíblicos para que puedan ir siguiendo el mensaje. El mensaje de hoy le he llamado Adivinando el futuro. Y quiero comenzar con esta pregunta en esta mañana. ¿Te das cuenta que nuestra fe va cambiando dependiendo de las circunstancias que vamos pasando? Dependiendo de las circunstancias, nuestra fe puede aumentar, como también nuestra fe puede disminuir. En muchas ocasiones nosotros podemos, tal vez por las circunstancias que están pasando, nuestra fe aumenta o nuestra fe disminuye. Y es casi instantáneo cómo es que la fe cambia la fe por el miedo. Es casi instantáneo, empieza a surgir ese tipo de situaciones en lo cual nos empezamos a sentir con miedo. Antes teníamos fe, pero ahora en que las circunstancias van cambiando empezamos a tener miedo. Y la otra cosa que sucede, muy interesante, es que no solamente la fe cambia por el miedo, pero la otra cosa es que casi todos nosotros nos volvemos adivinos del futuro. Casi todos nosotros ya sabemos lo que va a estar pasando en el futuro y pensamos, eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a pasar, eso es lo que yo tengo que hacer. Y casi todos nosotros nos damos cuenta que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Nadie sabe lo que va a suceder en el futuro. Es más, llegamos inclusive a pensar que ni Dios mismo sabe lo que va a pasar en el futuro. Y por eso en algún momento determinado empezamos a hacer estos cambios. Por todo lo que está pasando, nuestra fe empieza a cambiar, se cambia casi instantáneamente por el miedo y empezamos nosotros a pensar, yo sé lo que va a suceder, yo sé lo que va a pasar en el futuro. Y tal vez cuando
escuchas un sermón como el de este hoy, en esta mañana, tú y yo estamos pensando, bueno, espero que me den un mensaje que todo va a estar bien. Y para mí como pastor sería muy fácil pararme detrás de esta cámara y decirte a ti, todo va a estar bien. No va a haber ningún problema. Vas a salir adelante. Pero tal vez, honestamente, podrías hacer la pregunta, pastor, ¿tú me lo puedes garantizar que todo va a estar bien? Y obviamente la respuesta es, no, no te lo puedo garantizar. Tal vez no soy la persona con más autoridad para venir a decirte, hey, todo va a estar bien, confía solamente en Dios. Pero yo sí conozco a alguien que tiene una autoridad mayor que tal vez sí podría venir a decirnos a nosotros, todo va a estar bien. El día de hoy quiero hablar acerca de Pedro, el apóstol Pedro, uno de los discípulos originales de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro no tiene un evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios. El apóstol Pablo no tiene un evangelio. Pero los historiadores, los catedráticos creen que el evangelio de Marcos en verdad es parte de las memorias del apóstol Pedro. Juan Marcos estuvo sirviendo desde muy pequeño la iglesia en el libro de los Hechos, desde que comenzó la iglesia. Podemos mirar en el libro de los Hechos que Marcos estaba muy cerca de Pedro y más adelante estuvo muy cerca de Pablo y estuvo sirviendo con Pablo y después regresó otra vez más a servir con Pedro. Y muchas personas piensan que el evangelio de Marcos en verdad son las memorias del apóstol Pedro. Así es que muy seguro Pedro estuvo dictando mucho de lo que Juan Marcos escribió en el evangelio de Marcos. Estuvo él dictando lo que Marcos estaba escribiendo. Además, era importante que el mensaje de Dios saliera a muchas personas. El evangelio de Marcos se escribió por ahí alrededor de 30, 40 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que 30, 40 años después, Juan Marcos nos dice que Pedro sigue todavía creyendo en que Jesucristo ha resucitado. Y nosotros miramos el primer pasaje que tienen ustedes ahí en su guía, si es que tienen su guía, Marcos capítulo 1, versículo 15. Esto es lo que el apóstol Pedro tal vez le pudo haber dicho a Marcos que escribiera. Y dice así, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, en este primer pasaje, la segunda parte sobre todo es una invitación. Es una invitación, dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Es una invitación para ti y para mí, para unirnos a lo que Dios va a estar haciendo. Pero es muy interesante la primera parte del verso, donde también dice, se ha cumplido el tiempo, llegó el tiempo. Y quiero contarte lo que Pedro en este momento está pensando, y lo miramos por las escrituras. Quiero contarte lo que él describe en sus memorias en el evangelio de Marcos, porque lo que Pedro está describiendo acá es muy interesante, de cómo él en un momento las circunstancias le cambiaron, lo que él esperaba en verdad no sucedió y el futuro le cambió en unos días. Tal vez como a ti y a mí nos está cambiando el futuro en este momento. A Pedro le pasó exactamente lo mismo y él sí se miró en la hora más oscura de su vida y tal vez lo llevó a cometer una de las dos decisiones que más adelante tal vez Pedro se arrepentiría y tal vez si Pedro tuviera la oportunidad de regresar en ese momento a cambiar esas decisiones, yo creo que el apóstol Pedro tomaría esa oportunidad de poder hacerlo. Jesús estaba diciendo que el reino de los cielos estaba cerca, el tiempo ha llegado, el reino de los cielos está cerca. Y los discípulos en este momento, ellos siempre estuvieron escuchando acerca de Jesús pensando, el tiempo está cerca. Ellos están esperando un Mesías, un rey, un conquistador, alguien que venga a librarlos del poder de Roma, alguien que venga a librarlos de este poder de Roma, porque Roma los tenía sometidos. Así es que ellos están esperando un líder político, y cuando ellos están escuchando el tiempo ha llegado, ellos están pensando, Jesús llegó y nos va a librar de la opresión romana. Finalmente nos va a regresar una vez más a los gloriosos tiempos de Israel cuando David era rey. Y así es que
la escritura nos decía que Jesús estaba constantemente hablando de su reino. Pero una de las cosas que no comprendían los discípulos es que el reino del cual Jesús se refería era un reino totalmente diferente a los reinos de este mundo. Déjame te doy un ejemplo. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje, aunque ellos constantemente habían estado escuchando a Jesús que él iba a dar su vida y iba a dar su vida y iba a dar su vida, ellos no iban a comprender en verdad la profundidad de un pasaje como estos. Jesucristo estaba diciendo que el Hijo del Hombre, hablando un título mesiánico, no vino para que le sirvieran. Eso es lo que el mensaje le estaba diciendo. Era un mensaje totalmente diferente lo que estaba pasando, lo que ellos estaban viendo. Así es que Jesús les dice: mira, en mi reino no es como los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo, tú conoces, la gente que está en el poder, en la influencia, se sirven ellos mismos, se enriquecen ellos mismos y se olvidan del pueblo. Pero Jesús les decía: pero en mi reino no va a ser así. De hecho, nosotros no venimos a que nos sirvan, sino a servirles. Y da algunas referencias como: no es más grande aquel que tiene más sirvientes, es más grande aquel que sirve a más personas. Una y otra vez Jesús estaba hablando acerca de servir. Jesús en algún momento dijo: aquel que quiera preservar su vida, aquel que quiera conservar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a ganar. Jesús estaba hablando de un reino totalmente diferente a lo cual los discípulos estaban pensando. Ellos están esperando un líder político, un líder que los saque de la opresión donde ellos están ahí. Y así es que, mira lo que dice la escritura cuando Jesús finalmente se va acercando a la ciudad de Jerusalén. Y esta es una historia muy interesante. Marcos capítulo 11, versículo 8 y versículo 9 dice así: mucha gente empezó a extender sus mantos sobre el camino donde iba a pasar Jesús. Voy a hacer una pausa aquí mientras ahorita regresamos a esta parte. Mucha gente empezó, dice, a extender sus mantos sobre el camino. Estamos precisamente en el Domingo de Palmas, un domingo antes del domingo de resurrección, y eso es precisamente en el cual el momento Jesús llega a Jerusalén. Y continúa diciendo la escritura: algunos cortaban ramas de los árboles del campo y también las ponían en el suelo como alfombra. Y toda la gente, tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás, gritaba: sálvanos, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Si la gente estaba esperando a alguien que los salvara, están esperando un Mesías. La gente está deseosa, aparentemente deseosa. Está Jesús entrando, haciendo la entrada triunfal el domingo a Jerusalén, días antes de que sucediera la crucifixión, más adelante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es precisamente este domingo en el cual tú y yo estamos. Esta semana no se vayan a desconectar de la página de Facebook, porque esta semana voy a estar teniendo devocionales a las 7 de la noche por esta misma página, pensando en que estamos celebrando la Semana Santa, una semana muy importante. Así es que conéctate todos los días si tú quieres no perder ese deseo de escuchar de Dios durante esta semana. No te vayas a desconectar de la página de Iglesia Amistad. Recuerda de hacerle like a la página para que tú recibas notificaciones de cuando nos vayamos en vivo. Entonces tú puedas saber que está el devocional. Regresando a nuestra historia, la gente estaba recibiendo a Jesús. Y mientras la gente está recibiendo a Jesús, sálvanos, mira cómo rápidamente el mensaje cambió. Escucha bien el mensaje. Marcos capítulo 11, versículo 10 dice así: que Dios bendiga el futuro reinado de nuestro antepasado David. Mira cómo la gente estaba esperando que los años gloriosos de Israel del tiempo de reinado de David se repitieran. Dice: el futuro reinado de nuestro antepasado David, por favor, sálvanos Dios Altísimo. ¿Sí? El mensaje primero, el mensaje que estaban diciendo: sálvanos Dios, tú eres nuestro Salvador. Ahora ese mensaje está cambiando. Ahora ya es un mensaje político. Ahora ya no es el mensaje de Dios, ayúdanos. Ahora es el mensaje de: finalmente ha venido alguien
que va a librarnos de la opresión romana. Vamos a ser libres de todo esto. Y tal vez esta persona regresará a Israel a los tiempos gloriosos, a los tiempos maravillosos donde estaba reinando el rey David. Sálvanos, le decían. El futuro rey del antepasado David, decían los versículos. Ellos están esperando que él se proclamara un rey. Esta bienvenida parece un festival. Esto parece un festival. O pensando que ellos están mirando este tema como algo político. Tal vez es una fiesta de campaña política para muchos de ellos. Están esperando que llegó el gran candidato para lanzarse y tomar posesión y sacar a los romanos de ahí, de ese lugar. Y entonces, cuando Jesús llega a Jerusalén, lo interesante es que él dice, yo quiero ir al templo. Y Jesús insiste en ir al templo. Así es que la gente y Pedro y los discípulos están pensando, ahora sí, va a llegar al templo. Porque el templo para el pueblo de Israel era el lugar donde todo pasaba. Era el lugar donde todo sucedía. El templo era donde la gente llegaba a visitar desde muchas otras ciudades muy lejanas a Jerusalén. La gente llegaba simplemente a Jerusalén para ir al templo y ofrecer sacrificios. El templo era el centro de todo lo que ellos hacían. Y Jesús insiste, quiero ir al templo. Así es que tal vez Pedro está diciendo, finalmente Jesús se va a declarar rey. Y entonces la escritura dice... En el versículo 11 dice la escritura, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Sí, finalmente la gente llegó, Jesús al templo, y la gente está esperando que diga algo, y resulta que Jesús no dice absolutamente nada. Simplemente llega ahí, mira todo, y sale de Jerusalén y dice la escritura que se va a Betania. Al siguiente día, tal vez están pensando, bueno, Jesús llegó de noche, no es el mejor momento para llegar, pero vamos a ver si el próximo día Jesús hace algo. Y entonces Jesús regresa otra vez más a la ciudad de Jerusalén. Y ahora sí están pensando, llegó el momento, Jesús va a hacer algo extraordinario. Para algunos de ustedes saben lo que Jesús hizo cuando él llegó al templo. Tal vez si no lo sabes, déjame decirte lo que pasó. Jesús llega al templo y cuando llega al templo, mira cómo están todos los vendedores teniendo su mercancía fuera del templo. Y Jesús llega y voltea todas las mesas. Voltea todas las mesas de aquellos vendedores. Y si tú algún día has estado cerca de los vendedores, te das cuenta que hacer eso es correr mucho peligro. Pedro está diciendo, no, Jesús, lo que nosotros necesitamos son aliados en Jerusalén, no son enemigos. Llegamos aquí, hay mucha gente que nos viene siguiendo. Se agregaron mucha más gente cuando escucharon que habías resucitado a Lázaro. Y ahora estás haciendo todo esto en el templo. No estamos ganando más simpatizantes, estamos perdiendo simpatizantes. Y entonces, estando ahí, los religiosos escuchan lo que Jesús está haciendo y que está hablando en contra de todo el sistema religioso y todo el sistema del templo. Y en el verso 18 dice la escritura, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. La gente estaba maravillada de las enseñanzas de Jesús. Los religiosos están enojados con Jesús, pero le tienen miedo a Jesús. Y le tienen miedo porque hay mucha gente que les está siguiendo. Y entonces los fariseos y los saduceos, que de hecho estos dos no tenían una muy buena relación, pero unen fuerzas porque ellos se sienten que tienen un enemigo en común. Los saduceos de hecho no creían en la vida después de la muerte. Así es que tenían ciertas creencias que los fariseos no creían, y eran regularmente, se oponían uno al otro, pero en este momento tienen un enemigo en común, a Jesús. Y dice que la gente lo seguía por sus enseñanzas. Y entonces le empiezan a hacer preguntas a Jesús. Y Jesús le responde con parábolas. Y ellos se dan cuenta que cuando Jesús le está respondiendo con parábolas, se dan cuenta que esas parábolas van dirigidas a ellos mismos. Los está atacando Jesús. Versículo 12 de Marcos 12 dice así.
cayendo en cuenta de que la palabra iba dirigida para ellos, buscaron la manera de arrestarlo. Estaban enojados, estaban furiosos, pero temían a la multitud. Había mucha gente con Jesús, así es que tenían miedo de la multitud. Así que lo dejaron y se fueron. Los fariseos lo dejan y se van, pero no se rindieron. Ellos regresan con más preguntas, nuevas preguntas que ellos tenían ahí. Y entonces, ahora sí como que vamos a preparar un buen fariseo, vamos a confrontar a Jesús. Y viene en el versículo 14 y 15 de Marcos 12, 14 y 15 dice así. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. En este pasaje, ellos están tratando de que Jesús baje un poquito la guardia. Le empiezan a hacerle la barba, ¿no? Lo empiezan a adular. Jesús, tú eres así, tú eres asado, baja un poquito la guardia. Y entonces le hacen la pregunta, y mira la pregunta. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verla. Esta es una gran pregunta que están haciendo los fariseos. Yo creo que Pedro, mientras estaba escuchando lo que están trayendo los fariseos, Pedro está, ahora sí metieron en un problema a Jesús. Pero cuando Jesús contesta, Jesús en verdad miramos lo increíble y maravilloso que era él, porque la contestación que él da es increíble. Si Jesús contestaba que sí deberían de pagar sus impuestos, los judíos odiaban este impuesto, porque este era un impuesto que los romanos les cobraban a ellos simplemente por ser judíos. Así es que este impuesto en cierta forma les recordaba a ellos que no eran libres, que no eran una nación libre, eran una nación sujeta al gobierno y a la autoridad romana. Los judíos odiaban este impuesto. Si Jesús decía, sí debemos de pagar, alguna gente se iba a enojar con él. Pero a la misma vez, si Jesús decía, no debemos de pagar, entonces los romanos iban a enojarse con él. Porque los romanos obviamente estaban gobernando sobre ese lugar. Y iba a venir una gran revuelta, iba a venir un gran problema. Así es que Jesús está entre la espada y la pared. Y Pedro lo sabe. ¿Cómo va a responder Jesús? ¿Qué es lo que va a decir? Y entonces esta es la respuesta de Jesús en el versículo 15, la segunda parte. Dice así. Tráigame una moneda romana para verla. Le traen la moneda romana a Jesús y Jesús les pregunta, versículo 16. Le llevaron la moneda y les preguntó, ¿de quién son esta imagen y tal descripción? Del César contestaron. A Jesús le traen una imagen, una moneda, y él le dice, ¿de quién es esta imagen que está en la moneda? ¿Y qué dice la descripción? En aquellos tiempos, el emperador romano se consideraba casi un dios. Y ellos tienen una imagen en la moneda donde hay otro pueblo diferente, otra cultura diferente, y esa moneda dice que el César es Dios. Y los fariseos tienen esta moneda en el templo, en el lugar más importante para los judíos. Ya de ahí ellos tenían problemas. Y Jesús les dice entonces, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta descripción? Y ellos dicen, obviamente es del César. Y entonces Jesús les dice, versículo 17, Marcos 12, 17. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. La gente estaba maravillada de las enseñanzas de Jesús. Y ahora Jesús está respondiendo a las preguntas de los fariseos y los deja maravillados, y los fariseos pues se van, se retiran, y entonces entran los saduceos, y ellos están pensando, vamos a tenerle una buena pregunta a Jesús, vamos a hablarle a Jesús y vamos a confrontar sus enseñanzas. Y entonces estos saduceos le traen una historia, pero de esas cosas que tú dices, esto es una pregunta bien loca. Porque ellos le dicen, mira Jesús,
ya que tú crees en la vida después de la muerte, ¿qué pasa si una mujer se casa con un hombre y este hombre se muere? Bajo la ley judía, en aquellos entonces, los hermanos de aquel hombre se casaban con la viuda para no dejarla desprotegida. Así es que ellos le dicen, bueno, ¿qué tal si esta mujer se casa con un hombre y este hombre se muere? Y el siguiente hermano se casa con ella y el hermano siguiente también se muere. Y luego viene otro hermano y se casa con ella y ese también se muere. Y el otro hermano y también se casa con ella y ese también se muere. Y le empiezan a hacer preguntas, empiezan a poner una situación totalmente ridícula. Y le hacen la pregunta pensando, ahora sí lo tenemos Jesús, ahora sí va a decir algo. Y le dicen, cuando llegue al cielo, esta mujer, ¿de quién es esposa? ¿Quién será el esposo de esta mujer? Ellos están tratando de decir, ¿ves cómo es ridículo lo que tú estás creyendo? ¿Ves cómo es ridículo pensar en la vida después de la muerte? Y Jesús les dice algo bien interesante a ellos. Y Jesús les dice, ustedes no entienden porque no leen las escrituras. Y Jesús les da una contestación usando diferentes verbos ahí para confundirlos y para contestarles. Y los saduceos no tienen una respuesta más para Jesús. La escritura dice entonces, en el versículo 34 de Marcos 12, 34 dice, y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Todo el mundo se queda así, no, pues todas las preguntas, los fariseos, los saduceos, todo el mundo le está preguntando, atacando sus enseñanzas de Jesús. Y Pedro está diciendo, bueno, finalmente ahora sí Jesús se va a declarar rey. Y entonces la escritura dice que Jesús va saliendo de Jerusalén. Pero antes de salir de Jerusalén, recuerda que está en la Semana Santa, en días antes de celebrar la Pascua, la fiesta más importante para el pueblo de Israel. Y dice la escritura que mientras van saliendo de Jerusalén, alguien de los discípulos le hace esta observación a Jesús. En el capítulo 13, versículo 1, dice la escritura, cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios, qué piedras, qué edificios. La historia nos cuenta acerca de este segundo templo en Israel y nos cuenta que era un templo y una arquitectura simplemente impresionante. Herodes había pagado por la construcción de este templo y habían traído piedras enormes, pesadas, increíbles piedras. Habían construido un edificio a prueba de terremotos. Era un edificio impresionante. Y los discípulos le hacen la observación, mira Jesús, qué edificios, qué piedras. Y obviamente Jesús le responde de esta forma en el versículo 2 de Marcos 13. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y entonces Jesús explica tal vez una de las profecías más increíbles, para mí la más increíble que está en la palabra de Dios. Es una profecía que yo te invito a que cuando tengas un tiempo vayas a Google y empieces a buscar, porque lo que Jesús menciona en los siguientes versos y lo que nosotros encontramos en Google está completamente exacto, y los detalles que Jesús da en esa profecía es increíble. 6 de agosto del año 70, está en la historia, 6 de agosto del año 70, después de meses de estar batallando el ejército romano contra el ejército de Israel, los vencen y entran a Jerusalén, y los romanos enojados toman el templo y jalan las piedras. Y el día de hoy, si tú visitas de hecho Jerusalén y vas al lugar donde estaba anteriormente el templo, vas a encontrarte estas piedras porque las quitaron, las derribaron. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, y todas las piedras fueron derribadas. Puedes ir a la historia, puedes mirar la Biblia y mirar lo increíble, la increíble profecía de Jesús. Jesús ya les había dicho, alguien más grande que el templo está aquí. Y los discípulos y la gente se quedó, ¿cómo que alguien más grande que el templo? No hay cosa más grande que el templo.
Lo único más grande que el templo es Dios. Y Jesús les dice, alguien más grande que el templo está aquí, está aquí. Es decir, el templo ya no sería necesario. Y esto era una enseñanza, en cierta forma, que iba a traer mucha controversia. El templo ya no sería necesario. El templo iba a pasar a ser obsoleto. Ya no iba a funcionar más. La vida de Israel ya no iba a ser a todo lo que pasaba en medio del templo. Lo viejo se iba a terminar, iba a venir algo completamente nuevo. Jesús les había dicho anteriormente, y Pablo nos lo dice a través del Evangelio de Marcos. Pablo nos lo dice, el tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca. ¿Sabes por qué Jesús estaba diciendo esto? Porque el rey había llegado. El reino de Dios estaba cerca porque el rey había llegado. Eso era lo que había pasado. El rey estaba en Jerusalén. Algo más grande, alguien más, mucho más grande que el templo. Ahora algo más grande, algo más sagrado que el templo existe. Y te voy a decir qué es lo que sucedió. La escritura dice, si tú miras en la palabra de Dios, nos dice que nosotros, que tú y que yo, que nosotros somos ahora el templo de Dios viviente. Sí, el día de hoy ya no podemos llegar a un templo construido por manos humanas, pero tú y yo somos el templo de Dios. Somos portátiles. Llevamos la gloria de Dios para un lado, llevamos la gloria de Dios para el otro lado. Donde quiera que nosotros vamos, su presencia vive en nosotros. Su presencia, la presencia de Dios vive en ti. Ya no es sagrado un lugar, ya no es sagrado un templo. Ahora lo sagrado para Dios somos nosotros, aquellas personas en las cuales el Espíritu de Dios vive. Nos hizo templos a nosotros donde su presencia mora completamente. Somos personas sagradas. Escúchame, si tú quieres saber algo, quieres conocer algo sagrado, voltea a la persona que está a tu lado, con quien estás viendo este video, esta transmisión, y esa persona está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y si esa persona ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, entonces esa persona se convirtió en un templo portátil que lleva la presencia de Dios a todas partes. Pero ¿cómo iba a pasar? ¿Cómo iba a suceder? ¿Cómo es que el templo iba a pasar a segundo término y ahora las personas iban a tomar el primer término? Lo que iba a suceder los siguientes días, el rey tendría que terminar su obra. Jesús tendría que ir a morir por nuestros pecados. Jesús tendría que resucitar. Y si tal vez estás pensando, ¿y qué pasó después? Déjame decirte lo siguiente, que el próximo domingo es domingo de resurrección. Y tengo una gran historia que quiero compartirte y que tú no te la quieres perder. Todos los domingos a las 11 de la mañana en esta página vamos a estar mirando y estudiando más y más acerca de Dios. Pero el próximo domingo va a ser la primera ocasión en nuestra historia que vamos a estar celebrando la Pascua, ya no en un templo construido por manos humanas. Vamos a estar celebrando la Pascua muy semejante a lo que la Biblia nos enseñaba de cómo la gente celebraba la Pascua. Vamos a estar en nuestras casas, con nuestra familia, y ahí vamos a celebrar la Pascua. Eso es lo que hacían en aquel entonces. La gente se juntaba en las casas y ahí celebraban la Pascua. Y en los siguientes días, mientras escuchamos los devocionales de la Semana Santa, que voy a estar compartiendo a las 7 de la noche a través de esta página, vamos a tomar juntos la Santa Cena. Vamos a estar tomando juntos la Santa Cena y yo te voy a dar instrucciones en los próximos días de qué son los elementos que debes de tener en tu casa para que tú ahí en tu casa, con tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos ahí al lado de tu mesa y juntos vamos a estar celebrando la Santa Cena. Déjame regresar a nuestra historia. Marcos capítulo 14, en el versículo 1, dice la escritura: faltaban 2 días para que se celebrara la fiesta de la Pascua. A esta fiesta también se llamaba la fiesta de los panes sin levaduras. Y ahora Jesús está fuera de la ciudad. Versículo 12 de Marcos 14, versículo 12 dice: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Estos son los discípulos. Está Jesús fuera de la ciudad y le dice: ¿dónde quieres que vayamos a comer la Pascua?
Una vez más, se comía la Pascua, se celebraba la Pascua en la casa, en los hogares. Y ellos no saben que Jesús ya había hecho preparativos. Y Jesús les dice, vayan a la ciudad, a Jerusalén. Y cuando vean un hombre cargando una jarra de agua, síganlo. Y donde él se mete, le preguntan al dueño del lugar y él les va a mostrar el lugar. Esto es bien raro. Porque en aquellos tiempos eran las mujeres los que cargaban el agua. Pero ellos le hacen caso y cuando llegan a la ciudad encuentran a un hombre cargando el agua, llega ahí al lugar, se mete a un lugar y la persona dueño de ese lugar le dice, tengo un lugar para ustedes, un lugar en la parte alta, el aposento alto, el segundo piso, ahí es donde van a pasar, donde van a comer ustedes y celebrar la Pascua. Y entonces dice la Escritura, en Marcos capítulo 14, versículo 17, al anochecer llegó Jesús con los 12. Al anochecer, porque cada vez que Jesús llegaba a la ciudad, había un montón de gente buscándolo, siguiéndolo, la gente estaba ahí mirando a Jesús y no lo dejaban en paz. Así es que esta vez llega Jesús de noche para estar con los discípulos. Versículo 22, dice la Escritura, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Este es el momento en el que están tomando la Pascua. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo Jesús. Esta es la sangre del pacto que es derramada por muchos. Y en este momento están en la Santa Cena. Están ahí en la Santa Cena estas personas, los discípulos. Y están esperando que tal vez algo increíble, magnífico pase. Y Jesús les da de comer la Santa Cena. Y la Pascua se trataba de celebrar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Te acuerdas? Moisés, el mar y los 10 mandamientos y todo eso. Bueno, eso era lo que celebraban en la Pascua los judíos. Pero ahora Jesús hace la Pascua una celebración completamente acerca de él. Esto era tan impresionante. Es como si la próxima Navidad yo les dijera a ustedes, familia de Iglesia Amistad, la próxima Navidad no vamos a cantar canciones a Jesús, no vamos a celebrar a Jesús, lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar el cumpleaños de Arturo. Van a cantar cantos de Arturo, me voy a poner en medio con una silla y los niños y los jóvenes van a hacer algunos especiales y todo se va a tratar acerca de mí. ¿Cómo se escucha eso? Eso se escucha verdaderamente bien loco. Alguien que ha perdido la mente. Pero Jesús es exactamente lo que está haciendo. Y no solamente está haciendo, pero Jesús habla acerca de un pacto. Y Pedro tal vez está diciendo, espérame Jesús, el que hace pactos es Dios. Y para que haya un pacto tiene que haber dos personas. Y además tú dices que la sangre será derramada por muchos y nosotros los judíos no nos juntamos con nadie. Los pactos son simplemente Dios los hace con el pueblo de Israel y no los hace con nadie más. ¿Qué es lo que estás diciendo, Jesús? ¿A qué te estás refiriendo? Además, no necesitamos un rey, necesitamos un pacto. Necesitamos a alguien que venga y que nos libre de la opresión romana. ¿Qué estás diciendo, Jesús? La Escritura dice que ellos no entendieron nada de lo que esa noche estaba pasando. Tuvieron que pasar semanas para que ellos pudieran entender lo que Jesús les estaba diciendo ahí. La Escritura dice que después de cenar y cantar juntos en casa, que eso es lo que vamos a estar haciendo durante estas semanas, después de cenar y de cantar juntos, salieron al jardín del Getsemaní. Y en el jardín del Getsemaní parece que Jesús está triste. Algo le ha conmovido a Jesús. En vez de ser un momento bueno, parece que todo cambió después de estar cantando y de celebrando la Pascua. Parece que todo ha cambiado para Jesús. Y en ese momento, mientras están en la noche en el Getsemaní, llega Judas con las personas que vienen a arrestar a Jesús. Y ese es un momento increíble. Todo parece que iba bien. Pedro y sus amigos parece que finalmente van a mirar a Jesús declararse rey y señor y los va a librar del dominio romano.
Pero algo sucede. De repente, la escritura dice en Marcos capítulo 14, versículo 48. Jesús les preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Versículo 49, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las escrituras acerca de mí. Escúchame, pon mucha atención. Tenemos que aterrizar todo esto. Los discípulos han estado esperando el momento de llegar a Jerusalén. Están esperando que su rey se declare rey en medio del templo, en la ciudad santa, en el lugar más importante para el pueblo judío, en el templo, con toda la gente. Pero ahora llegó la noche, unos días antes, y están en la noche, están en el Getsemaní, y viene Judas y los romanos a arrestar a Jesús. Lo arrestan de noche para que nadie en el pueblo se dé cuenta. Y Jesús les dice, ¿acaso piensan que soy un peligroso revolucionario? Yo he estado yendo al templo todos los días. Estuvimos repasando la historia. Jesús estuvo en el templo varias ocasiones y lo querían arrestar y lo querían matar. Pero ellos no hacían nada. Pero Jesús dice, ¿por qué vienes conmigo así? ¿Acaso tú piensas que yo voy a hacer esto? Y tal vez en la mente de Pedro está pensando, sí, exactamente, eso es lo que yo quería y eso es lo que yo pensaba que iba a suceder, Jesús, que tú te ibas a declarar como nuestro líder revolucionario, que nos ibas a librar de la opresión romana y esto es lo que yo quería que pasara. Eso es lo que se supone que debería de suceder. Eso es lo que se supone que debería de pasar. Y entonces Pedro toma una decisión terrible que le marcaría su vida. Esta tal vez sería la segunda decisión más terrible. Dice la escritura en Marcos capítulo 14, versículo 50. Mira lo que dice la escritura. Pon mucha atención. Porque a veces pensamos que solamente un discípulo abandonó a Jesús. Pero mira lo que dice. Marcos 14, 50. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Cuando las cosas se ponen duras, ¿no es interesante que cuando las circunstancias cambian, nuestra fe aumenta o disminuye dependiendo de las circunstancias? Teníamos ciertos pensamientos, teníamos ciertos planes, mirábamos un futuro increíble, un futuro muy bueno, y de repente las circunstancias nos cambiaron completamente. El apóstol Pedro sale huyendo de ese lugar. Porque él, como nosotros, se convirtió en un adivino del futuro. Si vienen a arrestar a Jesús y ellos saben que yo estoy con Jesús, entonces muy seguro es que también a mí me van a arrestar. Jesús no es quien dijo que él era. Él dijo que era el rey. Él dijo que las cosas eran diferentes. Él habló de un pacto. Y si hay un pacto entre él y nosotros, entonces él no nos debería dejar ni nos debería de abandonar. Pero lo natural, lo que por naturaleza sale en nosotros como seres humanos, es que cuando las cosas se ponen difíciles, bien rápido dejamos de confiar en Dios. Bien rápido nosotros dejamos de confiar en Dios. La fe casi siempre se desmorona cuando las circunstancias se deterioran. Y el temor toma el lugar de la fe. El temor toma el lugar de la fe. Y nos volvemos adivinos del futuro. Y pensamos, cuando llegó el virus del coronavirus, cuando llegó esta crisis de salud, las cosas se van a poner feas. Las cosas se van a poner muy mal. Todo depende de mí. Dios dijo que iba a estar conmigo y mira dónde se ha ido todo. Algunos de nosotros hemos perdido trabajos. Otros de nosotros tenemos familiares tal vez enfermos.
Algunos de nosotros tenemos cierta incertidumbre del futuro, qué va a pasar, qué va a suceder, y pensamos que el futuro depende de nosotros, que nosotros sostenemos el futuro en nuestras manos, aunque a la misma vez nos damos cuenta que nada podemos controlar en este mundo. Y tal vez si el apóstol Pedro estuviera aquí con nosotros en este momento, yo creo que eso es lo que el apóstol Pedro nos diría a nosotros. Amigos, yo estuve ahí. Yo sé lo que es perder la fe. Yo sé lo que es que ciertas cosas que tú esperabas que pasaran no sucedan. Yo sé lo que es confiar en Dios. Que tienes ciertas expectativas de que van a suceder las cosas y no pasan como tú piensas. Pero déjame decirte algo, nos diría el apóstol Pedro. Cuando yo pensé que Dios no estaba trabajando, Dios estaba presente. Cuando yo pensé que Dios nos había abandonado, Dios estaba más cerca de nosotros que nunca. El apóstol Pedro nos enseña lo que va a suceder y cómo reaccionar ante las crisis de la vida. Déjame decirte esto. La crisis del coronavirus, en algunos años, la vamos a contar. Vamos a contar esta crisis. Vamos a decir, yo estuve, pasé, esto sucedió, esto pasó, así me sentía a través del día. Esto es lo que pasaba con las personas, con la gente. Va a pasar a ser una historia más en la historia del ser humano. Pero eso es lo que quiero decirte. Las decisiones que tomes ahora y hasta el fin de la crisis van a determinar la forma en cómo se contará nuestra historia. Las decisiones que tú y yo tomemos ahora. Podemos correr como el apóstol Pedro. Podemos correr y huir de la crisis y tratar de preservar nuestra vida. Como dijo Jesús, el que trata de preservar su vida la va a terminar perdiendo. Podemos salir huyendo. Podemos dejar que el miedo y la incertidumbre y vengan a nuestras vidas y que dejemos de confiar en Dios y que pensemos en Dios. Dios no está en control, ni siquiera Él sabe lo que está pasando. Lo interesante es que como el apóstol Pedro, mientras él está dictando sus notas a Juan Marcos y escribiendo Marcos, el evangelio que conocemos el día de hoy con el nombre de Marcos, él está trayéndonos a la memoria todo lo que él pasó. Él está escribiendo su propia biografía. Y te voy a decir lo siguiente, amado hermano, pon mucha atención, mírame ahora, porque lo que te voy a decir es muy importante. Tú eres el autor de tu propia historia. Tú eres el autor de tu propia historia. Nadie más es el autor de tu propia historia. En este momento tú estás escribiendo las páginas de tu biografía. ¿Qué se contará de ti en unos años durante la crisis del coronavirus? Podemos desperdiciar nuestra vida o podemos vivir una vida con propósito. O podemos vivir una vida consagrada a Dios donde podamos usar nuestra vida para poder bendecir a otras personas. Quiero terminar este mensaje diciéndote lo siguiente. Cuando tú pensabas que Dios no estaba trabajando, cuando tú pensabas y tenías ciertas expectativas de lo que Dios hiciera, tenías ciertas expectativas del futuro, te quiero decir lo siguiente. Dios está cerca, muy cerca de ti. Y tú no estás muy lejos de Dios. Dios está cerca de ti y tú no estás muy lejos de Dios. Simplemente búscalo, míralo, porque en medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo, Dios está obrando, Dios está trabajando. Si tú volteas tus ojos al cielo, vas a mirar cómo Dios está trabajando. Estás escribiendo tu historia. El apóstol Pedro nos contó su historia. Él salió huyendo, tratando de preservar su vida. Pero el día de hoy nos diría, no tengan miedo. Dios está trabajando. Dios está cerca de ti y tú no estás muy lejos de Dios. Permítame orar por ustedes. Señor, en esta hora, te doy gracias por tu presencia.
Porque en muchas ocasiones cuando tenemos una crisis y momentos de oscuridad, momentos difíciles, queremos salir corriendo y huyendo. Como lo hizo el apóstol Pedro. Y pensamos que en esos días de crisis es lo mejor que podemos hacer. Tratar de conservar nuestra vida, tratar de preservar nuestra vida. Y de repente nos volvemos en adivinos del futuro. Eso es lo que va a suceder y eso es lo que va a pasar. Pero dejamos de confiar en ti, Señor. Y sin embargo, tú siempre has estado con nosotros. En los momentos más difíciles, ahí estás. Nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Tú no estás lejos de nosotros y nosotros no estamos lejos de ti. Estamos muy cerca. Si solamente volteamos nuestros ojos a ti, te encontraremos. Y tú nos traerás a nosotros la paz y la seguridad de que todo está bien, aun a pesar de que la noche se ponga más oscura. Gracias te doy, Señor. Amén. Cuando el apóstol Pedro, en las siguientes horas, después de que arrestaron a Jesús, el apóstol Pedro se puso a las cosas más difíciles y más duras. Y esta es una historia impresionante. El próximo domingo yo voy a estar hablando precisamente acerca de la historia de la resurrección. No quieres perderte de cómo termina todo esto. Pero yo quiero invitarte a lo siguiente antes de irnos. En la aplicación de Iglesia Amistad está esta guía de discusión. Déjame leerte la primera pregunta del día de hoy. Dice así: después de escuchar el sermón, la pregunta dice: ¿alguna vez has abandonado la fe y huido? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿por qué no? ¿Sí te das cuenta cómo esta pregunta nos ayuda a reflexionar y a profundizar un poquito más del mensaje de hoy? ¿Alguna vez, dice la pregunta, abandonaste tu fe y huiste? ¿Por qué sí o por qué no? Son 4 o 5 preguntas que tenemos para ustedes, 4 preguntas que fácilmente te pueden ayudar a ti a profundizar un poquito más en el mensaje. Los espero, familia de Iglesia Amistad, durante toda esta semana, la Semana Santa. Voy a estar compartiendo devocionales para ustedes. 7 de la noche en la página de Iglesia Amistad. Fue un placer para nosotros, todo nuestro equipo de producción. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Y nos encontramos el día de mañana. Que Dios les bendiga su día. Hasta pronto. Saludos a todos.